Bien, en este video vamos a hablar de las nuevas características de ECMAScript 6, también conocido con el nombre de ECMAScript 2015, que es la nueva especificación de JavaScript aprobada en 2015. Los navegadores lo están empezando a soportar, aunque ese soporte es limitado y en los más antiguos no funcionan. De hecho, si buscamos en internet, abramos aquí un explorador y busquemos ECMAScript 2015 Support, vamos a encontrar este primer resultado que nos muestra una tabla de compatibilidad en donde en la parte superior tenemos los diferentes navegadores y los diferentes ambientes donde JavaScript corre, y acá a la izquierda en las filas tenemos ya las funcionalidades específicas de ECMAScript 6 o 2015. Entonces, si te das cuenta, por ejemplo, Chrome ya tiene un muy buen soporte, lo mismo Firefox, hasta Microsoft tiene buen soporte, bueno, Internet Explorer 11 no, pero ya la versión 12 y 13 tienen muy buen soporte. Y lo que veas en verde oscuro o verde fuerte es lo que ya está completamente soportado, lo que está en rojo es lo que no tiene ningún tipo de soporte. Mi recomendación es que por ahora, mientras que mejora el soporte y disminuye el uso de los navegadores que aún no lo soportan, es mejor utilizar algún compilador que convierte el código de ECMAScript 2015 a ES5, que tiene mejor soporte. Uno de esos es Babel.js y muchas empresas de desarrollo ya están trabajando con esta herramienta de Babel.js. La página es babeljs.io y esto lo que nos permite es convertir de código ECMAScript 2015. Aquí dicen todo lo que soporta y eso lo transforma a ECMAScript 5, que es la versión más soportada en los navegadores. La gente de React ya lo está utilizando, por ejemplo, y acá te dicen quién está utilizando ya Babel. Bien, ahora este video no va a ser exhaustivo de todas las características de ECMAScript 2015, es una introducción con las que yo considero más significativas. Si quieres entrar en detalle, te recomiendo buscar en internet, bueno, aquí en babeljs.io hay esta opción de Learn ES 2015 y ahí hablan algo muy parecido a lo que vamos a hablar en detalle, pero puede ser un buen complemento para este video. Y si ya quieres entrar en más detalle, te aconsejo buscar ECMAScript 6 Book, se llama. Búscalo así. Primer resultado debe estar en link.pub en esta URL. Y ahí vas a encontrar este libro que lo puedes leer completamente gratis o lo puedes comprar si lo quieres bajar a tu Kindle o leerlo en PDF, pero ahí ya entran en detalle de todas las funcionalidades o las nuevas características que ahora trae ECMAScript 2015. Bien, entonces comencemos. Vamos a aquí a abrir la presentación y vamos a empezar con la primera característica, que son las variables por bloque. ECMAScript 2015 introduce dos nuevas formas de declarar variables por bloque. Recuerda que antes la única forma de limitar una variable definida con var era dentro de una función. Eso sigue funcionando igual, pero las dos nuevas palabras claves let y const ahora te van a permitir definir variables por bloque, que es como funciona en la mayoría de lenguajes de programación. Empecemos por let y veamos este ejemplo en el que estamos definiendo una variable con let dentro de un if. Esa variable solo va a estar definida dentro de ese bloque. Es decir, que en la última línea esto nos va a sacar un error diciendo que result no está definida. Si hubiésemos utilizado var en vez de let, en esta última línea result tendría un valor de bien, pero no con let. Por otro lado, la palabra clave const nos permite definir constantes. De nuevo, su alcance es por bloque al igual que let, pero la diferencia es que no podemos asignarle otro valor que el inicial, es una constante. Y de nuevo aquí tenemos este ejemplo que funciona muy parecido que let. Result en este caso no estaría definido en la última línea. Bien, y la recomendación es que de ahora en adelante utilices let y const en vez de var, y yo iría más lejos, intentar utilizar const por defecto y solo utilizar let cuando sea necesario. Bien, la siguiente característica de ECMAScript 2015 que vamos a ver se llama default parameters, y es que ahora los parámetros de las funciones pueden tener valores por defecto, que era algo que tocaba hacer antes manualmente. En este ejemplo tenemos una función llamada makeRequest que recibe 3 parámetros, un URL que es obligatorio y 2 parámetros más, timeout y callback, que son opcionales. Entonces veamos ejemplos de cómo podemos llamar esta función.
Fíjate, en el primero podemos omitir los dos últimos parámetros y él va a tomar esos valores por defecto, pero si después pasamos el segundo parámetro, él está sobreescribiendo el valor por defecto y el timeout no va a ser 2000 sino 500, a diferencia del anterior llamado. Y en el último ejemplo estamos sobreescribiendo los dos últimos parámetros. La siguiente característica que vamos a ver es rest parameters, o en español los parámetros restantes, que nos permiten acceder a los parámetros adicionales que ingresaron cuando llamaron la función o el método. Fíjate en este código que estamos declarando una función pick y que recibe un objeto y 0 o más parámetros adicionales que se pueden acceder a través de la variable keys, pero podría llamarlo de cualquier forma. Lo importante es, fíjate ahí en la sintaxis, son 3 puntos seguidos de del nombre por el cual quieres acceder a esos parámetros restantes. Y ya eso se puede acceder como un arreglo. Fíjate que acá en el código estamos recorriendo los valores de keys en el for y esta función lo que está haciendo es seleccionando del objeto que llegaba en el primer parámetro las llaves que le pasaron por parámetros restantes. Entonces, para invocar esta función pasamos el objeto, puede ser cualquier objeto, y las llaves que queremos seleccionar de ese objeto. Es como una forma de filtrar un objeto. En este ejemplo estamos pasándole las llaves first, last y birthday, que van a quedar almacenadas en keys, y de esa forma ya esta función nos devolvería un nuevo objeto que únicamente contiene esas llaves. La siguiente característica es el spread operator. En español sería algo como el operador que esparce, supongo. Y la idea es parecida a los parámetros restantes de la diapositiva anterior, pero acá lo que estamos haciendo es tomando un arreglo y lo estamos esparciendo como parámetros de una función. Fíjate en este ejemplo que tenemos un arreglo almacenado en una variable llamada values y queremos pasarle esos parámetros o esa lista de valores a la función math.max, que no recibe un arreglo sino que recibe parámetros individuales. Y este operador, que también son 3 puntos seguido del arreglo que queremos esparcir, convierte el arreglo a parámetros individuales que entiende la función math.max. Es un poco lo contrario a lo que vimos en la diapositiva anterior con los rest parameters. Otra de las nuevas características, quizá una de las más importantes, son los arrow functions, o en español funciones flecha, que nos permiten escribir funciones más compactas o más concisas. Fíjate en este primer ejemplo, let reflect igual a value flecha value, que es equivalente a este de abajo. Y la sintaxis es un poco extraña. Primero, ya no tenemos que escribir la palabra function. Segundo, si la función recibe un único parámetro, como en este caso, no necesitamos envolverlo en paréntesis. Y tercero, podemos omitir el return si la función no tiene un cuerpo, como en este caso. Ahorita ya vamos a ver otros casos donde sí le vamos a agregar un cuerpo. Veamos otro ejemplo. En este caso, la función recibe 2 parámetros y retorna la suma de esos 2 parámetros, es equivalente a lo que ves abajo. Acá sí debemos envolver los parámetros en paréntesis y como la función no tiene un cuerpo, podemos también omitir el return. También podemos tener funciones sin parámetros, en este caso simplemente escribimos los paréntesis vacíos. Y por último, las funciones flecha pueden tener un cuerpo, pero en ese caso sí debes utilizar la palabra clave return para retornar el valor. Bien, continuemos. Ahora existe una sintaxis para escribir métodos concisos en los objetos y ya vamos a ver ahora también en las clases. Mira cómo se escribía antes un método en este ejemplo, el método sayName. Tenemos sayName 2 puntos, function, después abrimos y cerramos paréntesis y después va el cuerpo del método. Ahora esta es la versión concisa. Fíjate que ya no es necesario escribir los 2 puntos y la palabra function, sino que ahora escribimos el nombre del método, abrimos y cerramos paréntesis y después va ya el cuerpo de ese método. Otra de las nuevas características que introduce ECMAScript 2015 son las clases. Recuerda que JavaScript es un lenguaje basado en prototipos que cumple una función muy parecida a las clases, reutilizar código, pero a muchos los prototipos les parece que son confusos, en gran parte porque la mayoría de lenguajes orientados a objetos son clases. Y ahora en ECMAScript 2015 se introducen las clases y fíjate cómo se declara ahora una clase en JavaScript muy parecida a otros lenguajes utilizando la palabra clave class seguido del nombre de la clase, y los métodos se definen utilizando la notación concisa que vimos en la diapositiva anterior. Ahora, para crear una instancia de una clase utilizamos la palabra clave new,
de nuevo muy parecido a otros lenguajes basados en clases. Pero lo que debes entender es que las clases en JavaScript son solo una sintaxis alternativa a los prototipos. Por debajo JavaScript está convirtiendo todo a prototipos, así que el ejemplo anterior de clases se podría reescribir de la siguiente forma en prototipos, en donde tenemos una función constructora llamada person y le estamos agregando un método al prototipo llamado sayName. Y JavaScript hace algo parecido por debajo, aunque la traducción no sería exactamente igual a esta. Al igual que las funciones, puedes crear clases anónimas y asignar esas clases a variables o pasarlas como argumentos de funciones. Eso también es una consecuencia de que por debajo JavaScript convierta las clases a prototipos o a funciones constructoras. Y con esta nueva sintaxis clásica, y por clásica no me refiero a antigua, me refiero a que es basada en clases, también llegan nuevas palabras clave como extends, o que nos permite implementar herencia, y super, que nos permite llamar al constructor de la clase padre. Fíjate en este ejemplo en donde tenemos una clase rectangle que tiene un constructor que recibe dos parámetros y un método llamado getArea que calcula el área del rectángulo. Y tenemos una especialización de esa clase llamada square que hereda de rectangle. Fíjate que su constructor solo recibe un parámetro, pero a su vez llama el constructor de la clase padre utilizando la palabra clave super, y esto para los que vengan de lenguajes como Java, C# o hasta Ruby debe ser muy familiar, y pues esa es la idea que quieren lograr introduciendo clases en ECMAScript 2015. Acá estamos creando una instancia de esa clase Square y estamos llamando al método getArea que está definido en rectangle. Bien, sigamos. La mayoría de lenguajes tiene algún mecanismo para evitar colisiones de nombres en librerías y archivos, pero JavaScript hasta ahora no lo tenía. Uno podía sobreescribir sin culpa o con culpa variables o funciones que otras librerías u otros archivos ya definían, pero aunque ya existen algunas iniciativas como CommonJS y AMD para definir módulos, era necesario que eso debía ser parte del lenguaje. Entonces lo incluyeron en ECMAScript 2015, todo el tema de módulos. Y la idea detrás de los módulos es simplemente que todo sea privado dentro del módulo y que uno define explícitamente las variables y funciones que uno quiere que sean públicos de ese módulo. La forma en que JavaScript va a implementar lo de los módulos es que cada archivo es un módulo. No es que haya una palabra clave module ni nada de eso, simplemente cuando creas un archivo estás automáticamente creando un módulo, así que lo que quieres que sea visible de ese módulo en otros módulos o en otros archivos lo tienes que exportar explícitamente. Fíjate en este ejemplo que tenemos un archivo llamado utils.js y en la última línea está exportando explícitamente las funciones generateRandom y sum. Y más abajo tenemos otro archivo llamado app.js que importa de ese módulo utils las funciones generateRandom y sum. Entonces hay que hacer esa inclusión de esos módulos explícitamente. Ahora, todavía no han definido bien cómo va a funcionar la compatibilidad con los navegadores, las versiones anteriores y digamos que los sitios que no están utilizando módulos, porque debe haber una opción para habilitar esta funcionalidad o muchos sitios actuales dejarían de funcionar en los nuevos navegadores. Por ahora lo mejor es utilizar algo como Babel.js para poder utilizar módulos y poder convertir, que eso lo convierta de ECMAScript 2015 a ECMAScript 5. En el video anterior hablamos del problema que había con this, que se puede referir a diferentes cosas dependiendo de cómo y dónde lo invoquemos. En ese video también hablamos de los métodos call y apply, que nos permiten invocar funciones cambiando el contexto, es decir, el this. Pero para recordar ese problema, veamos este ejemplo. Tenemos una clase person con un constructor y un método growUp que utiliza this internamente. Y después estamos creando una instancia de esa clase person y estamos llamando el método setInterval que nos permite ejecutar una función cada cierto tiempo pasándole el método growUp de la clase Pedro. El problema es que al igual que con los objetos, en las clases el contexto de this cambia dependiendo de cómo y dónde se llame. En este caso, setInterval, cuando recibe este método o esta función, cambia el contexto y por lo tanto ese método growUp ya no está enlazado al objeto Pedro y por lo tanto ese código fallaría. Lo que podemos hacer, y es una de las características que trae ECMAScript 2015, es utilizar este nuevo método bind que está asociado a todas las funciones, así como en el video anterior vimos call y apply, que todas las funciones uno puede llamar esos métodos.
ahora existe este bind que nos permite enlazar una función a un objeto. En este caso estamos definiendo una nueva variable bound growUp que enlaza la función growUp del objeto Pedro al mismo objeto Pedro. Y eso puede parecer extraño porque estamos enlazando el método al mismo objeto del que lo estamos obteniendo, pero esto nos garantiza que esa función siempre va a estar enlazada al objeto Pedro y ya no depende del contexto en que la llamemos. En este caso, entonces, sí funcionaría. Ahora, podemos hacer una mejora a ese código y sería enlazar el método en el mismo constructor de la clase, y de esa forma estamos seguros que this en ese método growUp siempre se va a referir al objeto del que se ha invocado. Fíjate cómo lo hacemos. Estamos utilizando el mismo método bind, le pasamos el this y eso se lo volvemos a asignar al método growUp de la clase. De esa forma, cuando creamos la instancia más abajo y llamamos el setInterval, ese método siempre va a estar enlazado al objeto de Pedro en este caso. Ahora, a mí me hubiese encantado que por defecto los métodos dentro de una clase siempre estuvieran enlazados a ese objeto, pero pues no funciona así. Toca hacer esta línea adicional de enlazarlos a su mismo objeto. Ahora, lo que hace ese método bind por debajo es envolver la función en otra función que garantiza que el contexto sea el indicado cuando lo invoca. O sea que ahí realmente estamos envolviendo esa función growUp en otra función que va a garantizar que this se refiere al objeto actual que se instanció de esta clase, y de esa forma este código ahora sí funcionaría. Pero ¿qué pasa si cogemos ese setInterval y más bien lo metemos en el constructor y le pasamos una función que a su vez llama el método this.growUp? ¿Crees que va a funcionar o no va a funcionar? Bueno, ahí ya hay una pista, se pierde el contexto, entonces eso no funcionaría. El problema es que setInterval, ya sabemos, cambia el contexto y por lo tanto se va a reventar al llamar this.growUp, porque this no se va a referir al objeto de clase person. Lo que se hacía antes, o bueno, en ECMAScript 5 todavía lo hacemos, es almacenar this en otra variable. En este caso la estamos guardando en una variable dat y utilizar esa variable dentro de setInterval. This cambiaría, pero that se referiría al this del contexto de afuera y de esa forma sí funciona. Sin embargo, ahora en ECMAScript 2015 las funciones flecha se comportan diferente con respecto a this. Las funciones flecha no cambian el contexto y por lo tanto se comportan de forma más predecible. En este caso estamos utilizando una función flecha dentro del setInterval. This va a seguir refiriéndose a la instancia de person y ya no es necesario hacer el truco que hicimos en la diapositiva anterior. Bien, como te puedes dar cuenta, en esta versión de ECMAScript 2015 arreglaron algunos errores del lenguaje, pero eso tiene un costo y es que el lenguaje crece, hay más opciones, más que aprender, pero bueno, eso es igual lo que tenemos. Ahora, no te preocupes si esta serie de videos fue muy compleja. La idea era darte una introducción a otros temas más avanzados, de forma de que si algún día te los preguntan, al menos puedas decir, sí, eso me suena, no me acuerdo en este momento, pero puedo consultarlo. Y eso es exactamente lo que quiere escuchar uno como empleador.